pueblo con un pantano, una central nuclear abandonada, una necrópolis sumergida y una familia recién llegada que irá encontrándose con un pasado que sigue siendo presente. ¿Qué conecta la necrópolis con un cementerio en el que 3 adolescentes combaten su desencanto y su soledad? ¿O un campo de prisioneros con el incendio de una casa deshabitada? ¿Qué une a ese joven y a esa niña que se encuentran de noche en el pueblo desierto? La nueva novela de José Ovejero reúne a los vivos y a sus espectros para atraparnos en el vértigo y el asombro. Vibración. Pues este es el libro del que hablamos y vamos a empezar esta conversación porque lo hemos planteado como una conversación. Doy también la bienvenida a quienes nos están siguiendo por streaming y le doy las gracias también a la librería Sin Tarima, que es quien está vendiendo aquí en la entrada los libros. Aparte de este vídeo que ya nos deja ahí unos anzuelos que yo compraría el libro inmediatamente. Tan solo viendo la portada, yo este libro lo veo en la librería e inmediatamente me lo compro, porque ¿quién no se deja seducir por una portada, una supuesta foto antigua de 2 niñas gemelas parecen, o muy parecidas, que están con las manitas atadas por delante y que la novela se llama Vibración? Y que además habla de los vivos y los espectros. O sea, yo estoy dentro. Yo salgo con el libro debajo del brazo directamente porque ya me ha ganado. Es una novela. Bueno, luego al final hablamos de si es una novela o es un mosaico, es una construcción, porque el libro empieza, y eso lo sabemos más adelante, por el final. Hemos quedado con José Ovejero y con Agustín Fernández Mayo, que es quien va a participar en esta conversación. Yo simplemente sacaré algunos temas, pero me dedicaré a disfrutar escuchándoles, como hoy durante la comida, que ya hemos quedado que podíamos hacer spoiler, porque toda buena historia, a pesar de que sepamos cómo va y cómo acaba, si está bien contada y bien planteada, no importa. Esta novela empieza de una manera muy determinada, empieza a tejerse o a plantearse de una manera que ya no puedes, te atrapa, casi como una vegetación, te atrapa, y además te atrapa en el terreno, te atrapa con la gente y te atrapa con las historias que está contando. A mí me parece, y soy muy partidaria de que los lugares se quedan con la vibración de lo que haya pasado, y es necesario que haya alguien para transmitir esa vibración. De todo esto vamos a hablar. Ya les he dicho que nos acompaña Agustín Fernández Mayo, y me parece, además de que sé que es un buen amigo de José, es un excelente escritor, y yo creo que compartís también ese gusto por tocar diferentes palos, o sea, la poesía, la narrativa, el ensayo. Además, a mí me parece muy, muy, muy oportuno que seas tú el que converse, porque tú además, Agustín, eres físico y la vibración pues es un fenómeno físico. Y me parece interesante, ya que tengo a 2 de las mejores plumas, y bueno, lo de plumas es un poco cursi, a 2 de los mejores escritores, perdón, que ahora mismo tenemos en lengua castellana, hablar de la estructura de esta novela de Vibración, porque a mí es una de las cosas que más me ha atrapado también, porque me parece casi un juego entrar en lo que tú nos presentas ya de entrada, sin saber lo que es, y empezar a dejarte llevar y a jugar. ¿En qué momento, José, te planteas proponernos este juego? Bueno, hola, buenas tardes, y gracias Lourdes y Agustín por estar aquí conmigo hablando de Vibración. Claro, yo no me planteo una estructura en frío. Yo no me digo voy a escribir una novela que tenga esta forma, que esté articulada de una determinada manera. Y yo creo que la estructura es en realidad una emanación de lo que vas pensando y de lo que eso que vas pensando te va sugiriendo.
Es decir, qué otros pensamientos, qué otras ideas, qué otras cosas imaginadas te va sugiriendo. Entonces, cuando yo empecé a escribir Vibración, lo primero que me iba sugiriendo era una acumulación de historias centradas en un lugar, vamos a decir, un lugar por el que parece que no pasa el tiempo, como es lo que solemos pensar de los lugares que en principio parecen vacíos, pero en España, en Europa, el vacío no existe. Quiero decir, todo territorio ha sido atravesado en algún momento por la historia. Entonces, bueno, pues se me ocurrió ir acumulando historias de ese lugar, en principio sin historia, a ver qué pasaba. Entonces lo que pasa es que empieza a haber asociaciones, empieza a haber una estructura, yo diría, casi espontánea, que luego ya vuelves consciente y empiezas a ver qué es lo que estás haciendo y dices, vale, pues veo que va a tener estas 3 partes, una parte la voy a dejar más, vamos a decir, desarticulada, otra la voy a hilvanar de otra forma. Entonces, bueno, ya te digo, no viene de una decisión previa, sino de que la novela se va estructurando mientras trabajas y en algún momento, más adelante, tomas una decisión. Ahora decías eso de que Europa nunca está vacía, pero sí que hablas de la España saqueada, que tú, más que España vacía, hablas de España saqueada. Leo un pequeño fragmento que dices: apenas quedan gallinas, unas docenas en los corrales de los más viejos que no se han ido porque no sabrían a dónde ir, porque no quieren ser una carga para los hijos que ahora pueblan las ciudades dormitorio. ¿Por qué no llegan las sordas? ¿Ya no vendrán los bárbaros? Las vibraciones no se transmiten en el vacío, la historia tampoco. Ni siquiera el tiempo pasa, no están muertos. No están muertos, pero a veces sienten que lo están. O podrían estarlo y nadie se enteraría de ello. En el cementerio, cada vez menos flores. Sí, lo que pasa es, claro, yo siempre tengo un problema cuando escribo una novela, que a la hora de hablar de la novela, acabas hablando no de la novela, sino de temas relacionados con la novela. Quiero decir, yo ahora hablo de la España saqueada porque me preguntan por el espacio en el que se desarrolla esta historia, pero yo en ningún momento me planteo, voy a escribir una novela sobre la España saqueada. Una novela es una construcción estética, es literatura, es imaginación, es la consecución de una atmósfera, establecer relaciones entre cosas que antes nunca había relacionado, y solo después empiezas a hablar del tema de la novela, que puede ser la violencia a través de la historia, esas zonas abandonadas y saqueadas de España, y qué es lo que genera ese saqueo. Pero claro, yo como escritor, salvo que esté escribiendo ensayo, estoy funcionando de otra manera. Estoy pensando en esa niña que llega allí y que capta vibraciones. Y ni siquiera me pregunto exactamente qué son esas vibraciones, sino me centro en la niña, su experiencia, lo que siente, la extrañeza que genera, cómo altera eso la relación con sus padres que han llegado al pueblo. Entonces sí, claro, luego hay un montón de cosas que tienen que ver con la realidad, pero la novela obviamente no es la realidad. Agustín, no sé si quieres comentar algo. Sí, bueno, claro, gracias antes de nada por la presentación y por la invitación, y a todos ustedes por estar aquí. Es un honor para mí estar presentando esta novela. Bueno, presentándolo no, porque estás presentándola tú, pero digamos conversando, ¿no? con el amigo José. Bueno, más que nada, antes de nada, me gustaría comentar que me parece una novela sorprendente. Es una novela sorprendente en el sentido más noble de la palabra, en el sentido más literario, más profundamente arraigado en lo que es lo que podríamos llamar la tradición de lo que llamamos literatura. Es decir, como ustedes saben, últimamente ya hay que diferenciar entre literatura y literatura literaria. Literatura literaria es lo que siempre hemos creído que es literatura. Luego hay otra cosa, que es una especie de bestsellerismo, otras cuestiones, que también se le llama literatura, pero no, yo me estoy refiriendo a literatura literaria, esa literatura que viene pues de Faulkner, que viene de Kafka, que viene de tantísimos otros y otras, de Virginia Woolf, etc. Bien, en este sentido es una novela que me parece sorprendente, una novela muy arriesgada, una novela que plantea una estructura efectivamente extraña,
arriesgada, seductora, pero que a mí eso me ha seducido, me ha atraído, pero a mí me ha atraído más otra cosa, que es por lo que quiero empezar, por lo que quería empezar, ¿no? Que es la idea de que es una novela en la que yo suelo leer muchos libros al mismo tiempo, 10, 12, 7, depende, ¿no? Bueno, leer, quiero decir que los tengo allí, los voy leyendo, y suele ser ensayo, poesía y novela. Curiosamente, con este libro, cuando lo estaba leyendo, no sentí la necesidad de ir a leer poesía, de ir a leer ensayo, de ir a otros libros, ni otros géneros, que es a lo que voy, porque es un libro que lo contiene todo. Es decir, es un libro muy rico, un libro en el cual ustedes van a encontrar novela, es decir, peripecia, vital, lo que tú decías, lo que tú decías antes, la niña, me interesa la niña, me interesa el personaje. Bien, y otros muchos personajes, pero también van a encontrar sociología. Me ha sorprendido el extremo detalle y minuciosidad con la cual José Ovejero dibuja unos personajes insertados en muy diferentes sociologías actuales y no actuales, porque se remonta incluso a la prehistoria, de una manera muy exacta, como si hubieras vivido con ellos y hubieras vivido en todos esos estratos sociales y conocieras todos esos estratos sociales, y no solo urbanos, sino también, ¿cómo podríamos decir? Rurales. Sí. Entonces, gracias, no me salía la palabra. Y sobre todo, algo que me interesó mucho más. Claro, a mí me interesan los lugares híbridos, me interesan los lugares, yo creo que como a José, de frontera, que es donde creo que el ADN de lo nuevo puede aparecer. Ninguna frontera es una línea, toda frontera tiene espesor, tiene por definición, y en ese espesor es donde se dan las cosas que pueden dar lugar a cosas nuevas. Y claro, el espacio que plantea José es un espacio que en realidad ni es urbano ni es rural, y eso es interesantísimo. Uno de esos lugares que fue rural, dejó de serlo, se pretendió que fuera una urbe, por supuesto no llegó a serlo, quedan las ruinas. Es una novela muy también, pues casi del medio oeste norteamericano, que se podría estar hecha por cualquier gran narrador, por Cormac McCarthy, o por cualquier gran narrador norteamericano que narra todo ese Midwest, pero en este caso está ubicado en la península ibérica. Y eso me ha parecido fascinante. Y por último, la dimensión poética. O sea, es una novela que en realidad yo la he leído como un poema, un larguísimo poema. El propio título, Vibración, se va repitiendo cual eco, que tendremos muchas ocasiones de comentarlo, creo. Quienes sepan música o toquen música, o hayan escuchado esta palabra, hayan oído esta palabra, y además de oído, escuchado, pues suena como armónicos, como cuando en una composición hay pim, un armónico que queda vibrando y queda ahí, y pasas una página, otras páginas, y vuelve a sonar, pero en otro contexto. Esa vibración, que es una vibración de los cuerpos, es una vibración de la propia historia, de la historia me refiero con mayúsculas, desde los primeros habitantes de ese lugar hasta hoy. Es una vibración que está en los afectos de los habitantes de ese lugar. Es una vibración que quien sepa también algo de física sabrá que existe el fenómeno de la resonancia, que es por el cual pues cosas tan sencillas como que el horno microondas que ustedes ponen en su casa para calentar calienta porque hay un fenómeno de resonancia. Es decir, las ondas microondas entran en resonancia con el agua de los alimentos porque oscilan en la misma frecuencia. Ese es un fenómeno constructivo, vamos a decirlo así, porque te calienta el alimento y te sirve para algo. Puede ser un fenómeno destructivo, un caso que ustedes conocerán, porque fue muy famoso en los años 60, un ejército, soldados atravesando un puente, y
el paso de los soldados y era una frecuencia tal que entraba en resonancia con la frecuencia natural del puente y tiraron el puente, un puente de acero. Quiero decir que el fenómeno de resonancia es un fenómeno físico que existe, que se puede resumir en que pequeñas causas pueden producir efectos muy grandes si entran en resonancia las frecuencias. Y yo creo que lo que plantea de algún otro modo José también es eso, porque todo el libro está atravesado de capas históricas que van entrando en resonancia, cual microondas calienta algo o cual paso de soldados destruyen algo, dependiendo de los casos, entra en resonancia con otras capas de la historia, con otros personajes. Por eso es una novela que yo la veo por capas, que se van, pues de eso, golpeando unas a otras. Incluso, ahora acabo, incluso es que yo puedo estar una hora hablando de este, o dos, cuidadín, sobre este libro, pero como no soy yo... Bueno, ya, pero para una vez que vengo... Que sí, ¿no? Y además no, es fascinante. Es una broma, hombre. No, solamente también comentar que, por último, antes de pasar a otras cosas, para mí toda novela que merezca la pena es aquella de la que puedo decir que al menos tiene un capítulo que me merece relecturas y relecturas y relecturas porque lo veo inagotable. Bueno, en este libro detecto muchos capítulos inagotables y en concreto hay dos que tienen dos nombres, tienen título, o sea, uno se llama Guijarros y otro se llama Historia con mayúscula, que para mí justifican ya toda la novela, son verdaderos tratados de poética, de historia, de geología, de sociología, de novela, de peripecia, que dan para, solo esos dos capítulos dan para hablar muchísimo, ¿no? Mira, ahora que has mencionado el capítulo que antes era el que tú has, el final del que tú has citado antes. Sí, totalmente. Pero es que antes Edurne decía que este era quizá el capítulo más glosado de tu libro, sí. Y es que realmente, fíjense, solo les voy a leer la primera frase para que vean cómo empieza. Dice: los ricos solo conocen lo suave, los pobres lo áspero. Es áspero el jersey y es áspera la camisa del pobre. Las costuras de los zapatos rozan y abren heridas. Raspa la mejilla del padre y raspan los cabellos ajados de la madre. Y son ásperos sus labios cuando te besan. Es que es una emoción pura y estás viéndolo y asintiendo a la vez dándote la razón, porque esta también es una novela que retrata muchas cosas, pero retrata iba a decir la España, pero en realidad es la sociedad que los que siempre ganan y los que siempre pierden, ¿no? Sí, claro, ese capítulo en concreto, Guijarros, que está compuesto de varias partes a su vez, y es un retrato, pero al mismo tiempo no lo es, porque aunque exista ese lugar en el que me he basado, obviamente tal como está contado, digamos, no puede entrar de ninguna manera en eso que llamamos realismo. Hay momentos absolutamente delirantes, disparatados, pero en los que también, como decía Agustín, hay una vibración. Si tú lees toda esa página, es como una letanía, hay una especie de repetición constante, obsesiva, que puede ser hipnótica, en la que el personaje va entrando como en trance, explicando la diferencia que hay solo a través del tacto entre ser rico y ser pobre. Entonces, bueno, pues es una de esas cosas que de pronto empiezas a contar. Tú tienes en la cabeza un campo de prisioneros en la guerra civil y en lugar de hacer una descripción realista de ese campo de prisioneros, te dejas atrapar, vamos a utilizar la metáfora, por la vibración y empiezas a vibrar con ellos. Lo que decías hace un momento, cuando hablabas del aspecto sociológico del libro, y que era como si yo hubiese vivido con todos esos personajes tan variados, al final es también una manera de intentar proyectarte sobre ellos, gente que no conozco de nada, obviamente, la mayoría son inventados, en lugares muchos también de ellos inventados, pero que resuenan con otros lugares que conozco, en los que he estado o que conozco de oídas, y entonces todo ello se va encajando y va creando esas repeticiones, esos momentos en los que algo tan
particular como puede ser un campo de prisioneros en un determinado contexto histórico puede relacionarse con una necrópolis sumergida bajo un pantano que solo puedes ver cuando hay sequía y bajan las aguas, ¿no? Entonces te das cuenta de que hay conexiones que van más allá del lugar y que tienen que ver también con otros aspectos que yo creo que son importantes en el libro, relacionados con la memoria y con el olvido. A mí me llamó mucho la atención que ese campo de prisioneros que existió realmente, pero lo que me llamó la atención es que parece que nadie lo sabe, que en el pueblo en el que estuvo nadie recuerda que hubo un campo de prisioneros. Lo mismo que no saben que hay una necrópolis allá abajo. Y sin embargo, hay momentos, en el caso de la necrópolis, en el que sale a la luz y si quieres puedes verlo. Entonces nuestra memoria construye una historia de la que están excluidos un montón de asuntos, pero en ciertos momentos, si prestas atención, puedes recuperarlos. O puedes decidir silenciarlos, que es otra de las partes importantes del libro, creo yo, son los silencios. Aquello de lo que no se habla, y precisamente porque no se habla, diría Freud, porque lo reprimes, regresa una y otra vez, pero eso nos llevará dentro de un momento seguro a hablar de fantasmas. Sí, hablar de fantasmas, pero antes déjame que me pare en otro aspecto que me ha gustado de la novela, es el hecho de regresar, el volver. Y cómo ese volver no es para nada tabula rasa. O sea, no vuelves, si vuelves a un sitio, tienes que asumir las vibraciones de ese sitio, por decirlo algo. Y hay un personaje que le dice, uno de los personajes, Germán, le dice a Paul, que es el padre de esta familia que viaja y se instala en el pueblo del que era originaria la familia, ¿no? Le dice, no puedes pretender llegar aquí como si nada, llegas aquí como si no tuvieses una deuda que saldar, y lo dice muy, muy indignado porque él tiene esa deuda muy presente, y el otro no, el otro pretende tirar para adelante como si no hubiera pasado nada, ¿no? La importancia de eso al regresar, de asumir esa vibración al regresar. Sí, claro, porque lo decía hace poco en una entrevista, a menudo se utiliza esa expresión de ser hijos de nuestra época, pero que es una expresión muy errónea, porque literal y metafóricamente somos hijos de las épocas pasadas. Es decir, que cargamos también con una herencia, y esa herencia puede o siempre entraña algún tipo de deuda, aunque solo sea la del agradecimiento. La herencia, en el sentido económico y en el sentido notarial, la puedes rechazar. Esa herencia material, te dejan un legado, pero a lo mejor ese legado está tan cargado de deudas que no quieres aceptarlo, o bien no quieres tener la deuda del agradecimiento. Te deja la herencia alguien a quien aborreces de tal manera que no quieres tener nada suyo y asumir ese legado. Entonces el gran conflicto entre Germán y Paul es que Paul regresa al pueblo como si no perteneciese al pueblo, como si no tuviese que cargar con las deudas de ese lugar. Y Germán creo que tiene razón en cierto sentido cuando dice, no, tú no puedes volver aquí y no asumir parte de la deuda. Lo que no queda claro es a quién le debe algo, ¿no? A quién le tiene que pagar si es que tiene que pagar algo. Pero esa idea de regreso me parecía importante precisamente porque quería establecer la relación entre el pasado de este personaje, Paul, y su familia, y el pasado de todos los demás que se han quedado allí, o incluso el de quienes se han ido. Hay un capítulo que es Los que se fueron, que es una especie de enumeración de toda la gente que ha ido, bueno, no de toda porque sería inabarcable, de mucha gente que fue saliendo del pueblo y sus razones para irse, y qué es lo que hicieron cuando se fueron, pero también están los que se quedaron y los que volvieron. Respecto a esto que comentabais de estos dos personajes, Germán y yo le llamo Paul, tú llamas Paul. Curioso que tenga nombre extranjero el que no quiere asumir la memoria. Es curioso, bueno, es una de las cosas que se dice en el libro, es uno de los personajes. Bueno, antes de nada, antes de pasar de comentar eso, voy a comentar, para que quede claro, que es un libro en el que, o sea, es un libro que crea un paisaje propio, y esto creo que sé que debemos comentarlo. O sea, es un lugar que
que entra dentro, para mí, o sea, crea un universo, ¿no? Y eso es muy difícil, es a lo que aspira prácticamente cualquier escritor. Yo aquí apunté varios que me lo iban recordando mientras iba leyendo, ¿no? Desde Región, de Juan Benet, Comala, Faulkner con su Jogna Patafa, o como se pronuncie, o sea, estas novelas que crean un territorio propio, con su propio mundo, sus propias reglas, sus propios... su propia historia, sus propias, bueno, enciclopedias, vamos a decirlo así, ¿no? Y me acordaba mucho de Twin Peaks, evidentemente, o de teleseries como Twin Peaks, como Doctor en Alaska, o sea, lugares donde se va creando un cosmos propio y que la gente, bueno, tú para acceder ahí tienes que pagar algo, no se entra de una forma gratis, ¿no? No, de una manera gratis. Respecto a lo que comentabas bueno, y que tiene todos sus componentes, el pantano, sí, no solo del pantano, es importantísimo, aunque ha salido, el pantano con el pueblo sumergido, esa visión que a todos nos da miedo, yo creo que incluso en mi primera novela aparece la idea del pantano, más que de las casas sumergidas, de las carreteras que entran en el pantano y ves que entran, y dices, wow, ¿a dónde va? ¿No? Sí. Bueno, está el pantano, está la iglesia sumergida, está la necrópolis, o sea, es un lugar muy bien construido literariamente. Y la central nuclear abandonada. A eso voy, luego la central nuclear, bueno, más que abandonada, que nunca llegó a ponerse. Bueno, pero que está sin uso. Claro, a los Robert Smithson, o sea, una ruina que es ruina antes de llegar a ser algo, ¿no? Con lo que decía él de las construcciones, ¿no? De cuando veía una casa construyéndose, es una ruina ya, ¿no? Una ruina romántica antes de llegar a ser construida. Claro, todo eso lo maneja muy bien, ¿no? Y está muy... Pero bueno, lo que comentabas antes de estos personajes, de Germán, para que ustedes lo entiendan, ellos lo salvan mucho, porque a mí me parece es un resentido que se quedó allí, que no le fastidia que otros vengan con otros mundos, con otras ideas, y él está fastidiado, pues entonces, claro, le dice, tú no puedes volver aquí al pueblo como si nada, tú que te has creído, ¿no? Pero bueno, como está escrito por una persona muy inteligente como José, Germán dice cosas muy inteligentes, aunque no las piense, para mi modo de ver. Entonces hay un momento muy bueno en el que Germán, que esta persona que se queda allí, le dice algo así como al otro, tú tienes hijos y los hijos son una inversión. Yo no tengo hijos, yo solo tengo una madre a quien cuidar, una madre mayor, y una madre no es más que una hipoteca. Claro, esto es muy interesante porque todo el mundo que haya cuidado a una persona mayor, como me ha tocado a mí o a mi familia, o nos está tocando todo cuidado a una persona muy mayor que está enferma, te das cuenta de que es un cuidado como si cuidaras a un niño, pero con una gran diferencia, que tú cuando cuidas a un niño, tú lo cuidas para algo, y cuando cuidas a alguien que está, bueno, muy mayor, tú lo cuidas para la muerte. Claro. Entonces es a lo que se refiere Germán aquí, me parece muy inteligente, como un plano sociológico general, ¿no? Muy interesante, otro punto muy certero, ¿no? Muy casi antropológico. Tú tienes yo lo que tengo es una hipoteca, porque mi madre ya no va a producir nada. Cosa que sabe muy bien cualquier persona que esté en marketing, ¿no? Por eso cualquier empresa lo que querrá es que tengamos hijos. Sí. Porque tienes muchos hijos, entonces trabajarás más, etcétera, etcétera, porque tener hijos supuestamente pues te lleva a un lugar de inversión. Sí. Te matizo una cosa que me parece muy interesante, lo de Germán. En realidad es un regresado también, pero él regresa a ajustar cuentas. Porque regresa de la cárcel, no olvidemos eso. ¿Y por qué regresa, no vamos a destripar por qué regresa de la cárcel? Regresa de un trauma y se pasea por la gente del pueblo y dice, se pasea como pidiéndonos cuentas y no sabemos de qué. Pero regresa después de un trauma tremendo y de ahí la rabia de que el otro vuelva como angelical y super cookies con la familia ideal a refundarse en el pueblo, mientras él está ahí reclamando algún tipo de justicia poética o no se sabe el qué, ¿no? Que eso también es importante. Tú lo has dicho, sí. No se sabe el qué.
Es que es un personaje que me resultó desagradable desde el principio, ¿no? Sin embargo, es un gran personaje, es que no tiene nada que ver, ¿eh? Es un gran personaje, pero como... ¿Y no te sabe mal que te caiga mal? Nada, me parece que tengo una visión correcta del mundo, joder. Que no me dejo engañar por Germán. No, pero los escritores nos quieren engañar todo el tiempo, no son magos, yo de alguna manera, a mí también me cae mal, pero me daba rabia que me cayera mal, porque yo entiendo lo que le pasa a Germán y me parece una metáfora de muchas cosas, ¿no? No, bueno, entenderlo sí, pero no. Hay que pensar que los que escribimos somos magos que queremos engañar con un truco. Entonces queremos hacer pasar por buenos a malos, malos o buenos, o diluirlo, o a veces al contrario, hacerlos muy malos o muy buenos. Entonces, a mí con Germán no me engañó. Sin embargo, es un personaje capital y extremadamente bien construido. Porque todos hemos visto a muchos Germanes, ¿no? Muchos, ¿no? Y muchas. Quería comentar algo más, porque si no se me va. Antes comentabas tú ha salido citado un capítulo, tú es que has leído el final del capítulo Historia. Sí. El capítulo Historia, como tú bien has leído, que es cuando, no vamos a destriparlo porque es muy largo y es muy interesante y eso tiene que leerlo cada uno y sería muy largo, pero tú, cómo se va despoblando el lugar, tú empezabas diciendo apenas quedan gallinas, unas docenas en los corrales, lo recuerdo porque es interesante para que ustedes lo recuerden, no sé qué, y dice, al final, cuando describe esa desolación, dice, ¿por qué no llegan las hordas? Estoy leyendo lo que tú has leído. Sí. Ya no vendrán los bárbaros, las vibraciones no se transmiten en el vacío, tampoco la historia. O sea, esta idea extremadamente inteligente de que efectivamente las vibraciones en el vacío, si son electromagnéticas sí, pero si son de presión no, que es algo que creo, no se transmiten, el sonido no se transmite, y por lo tanto la historia no puede transmitirse, porque la historia es vibración y la historia es percusión, la historia es contacto, ¿no? Esto me hizo recordar un poema de Cavafis, que voy a leer un trozo, porque me pareció, que tiene que ver. Cavafis plantea en un problema que se llama, en un poema, perdón, que se llama, creo que Los bárbaros, la idea de que, como en el territorio que plantea José, los bárbaros van a llegar a Roma, a la Roma clásica, van a llegar, pero los bárbaros, por algún motivo, nunca llegan. Entonces dice Cavafis en el poema, ¿por qué esta súbita zozobra? ¿Por qué esta confusión? ¿Cuánta gravedad se ha adueñado de los rostros? ¿Por qué se vacían a prisa calles y plazas y todos se quedan tan pensativos? Porque ha caído la noche sin que vinieran los bárbaros. Y algunos recién llegados de la frontera anuncian que los bárbaros ya no existen. ¿Y qué va a ser ahora de nosotros sin los bárbaros? Tal vez esos hombres eran la solución. Es decir, ¿qué estoy planteando? Estoy planteando la idea de que todo pueblo necesita a otro pueblo al que denominar bárbaro, en verdad, para culpar de sus propias miserias. Por eso en Roma estaban esperando a que llegaran los bárbaros, pero como dice Cavafis, no llegaron y se quedaron muy tristes, ¿no? Bien, el territorio y la novela, yo creo que está planteando José Ovejero, tiene mucho de esto. Es un territorio al cual van llegando bárbaros, que son desde la central nuclear a Paul, a Sara y la niña protagonista, que son los bárbaros. Y entonces hay un momento en que toda la sociología del pueblo, toda la historia del pueblo, lo que se plantea es, bueno, qué bien que vengan, porque tenemos a alguien a quien echar la culpa de algo. Y ese es Germán. Por eso venía, porque Germán es una persona que a lo mejor, si no se sabe ayudar a sí mismo, los bárbaros no van a poder ayudarle, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, claro, yo estaba, cuando escribí esa frase, estaba pensando en Cavafis, obviamente. Exactamente, sí, qué bueno. Me parece que no te funciona el micro. No funciona, ¿no. ¿No funciona? No.
O yo no te oigo. Me oigo a mí el doble y a ti cero. Le absorbió la energía, Agustín. La vibración. La vibración. A ver, si estoy... A ver, ahora sí. Sí, ahora sí, ¿verdad? Sí, a lo mejor es que estaba aquí aplastando algo. Vale. Y claro, yo pensé en el poema de Cavafis, Qué bueno. pero curiosamente también lo pensaba de otra manera, y es que la llegada de los bárbaros supondría al menos un cambio, aunque fuese la destrucción, pero al menos estaría sucediendo algo. Claro. Entonces, en ese pueblo, cada vez que han llegado los bárbaros, ha sido un absoluto desastre. Desde la central nuclear, como decías, la planta hidroeléctrica, todo lo que es esta gran ciudad del ocio que les prometen, todo eso va siendo una frustración constante. Y sin embargo, no puedes vivir sin esperanza, si vives sin esperanza, evidentemente te entregas a la muerte. Entonces, aunque sean los bárbaros, están esperando que llegue alguien, claro. ¿no? Los habitantes del lugar. Y otra cosa, claro, que habéis mencionado varias veces, la historia, la presencia de la historia, el paso del tiempo, que me lleva a mí a una imagen que me parece muy interesante, que es la de la ruina. El pueblo es una ruina, en muchos sentidos, quizá físicamente no tanto, pero una ruina de toda una serie de proyectos, de historias pasadas, de promesas, de esperanzas, de relaciones, y bueno, también de sistemas productivos, pero además hay toda una serie de ruinas materiales, como pueden ser la necrópolis, el dolmen, etcétera, etcétera. Y claro, la ruina es muy interesante porque cuando vemos una ruina, casi inmediatamente reconstruimos, ¿no? ¿Qué es lo que había allí? Es algo que hacen obviamente los arqueólogos, pero también nosotros, sin saber gran cosa de arqueología, algunos, como yo, y cuando vamos a un lugar donde hay una ruina intentas imaginarte. Lo interesante de esa reconstrucción que haces es que cuanto más precisa es, más probable es que se aleje de la realidad. Porque empiezas a inventar incluso los adornos de las paredes, pero empiezas a inventar a partir de aquello que tú conoces, recompones, ¿no? Entonces pensaba también que cuando estás escribiendo ficción histórica, en este caso lo es de una cierta manera, es decir, cuando estás utilizando la historia como material, cuanto más preciso intentas ser, probablemente más te estás alejando también de lo que interesa, de lo que te interesa. Entonces, al final es una idea muy del filósofo Walter Benjamin, que hablaba de la historia como disciplina, que fundamentalmente debía construirse a través de imágenes que eran las únicas de permitirnos acercarnos a la complejidad de la realidad sin, él no utilizaría esa palabra, pero lo digo yo así, sin manipularla, sin convertirla en otra cosa, en aquello que a nosotros nos conviene, en la narración que quisiéramos construir a partir de ella. Entonces esas imágenes deberían ser como fogonazos, como relámpagos, que nos permiten vislumbrar, claro, y a lo mejor no poder expresar todo lo que hemos visto, pero de alguna manera tener la impresión de que lo comprendemos. Entonces, eso tiene que ver también con tu pregunta inicial de la estructura, esa estructura en fogonazos, en imágenes, sin intentar dar una explicación concreta y desde luego sin intentar reconstruir todos los lazos que hay entre una imagen y otra, sino dejarlo como en ese oscuro que queda después del fogonazo. Sí, así de manera que luego vas avanzando y dices, bueno, aquella historia en realidad está ubicada aquí, es el lector que luego va rescatando aquella historia suelta de aquella pareja que está en una fiesta de cumpleaños, en el karaoke, y que no entiendes muy bien qué es lo que pasa, pero la historia te atrapa. Luego dices, ostras, ya, claro, ya ahora entiendo la decisión con la que acaba ese capítulo. Y eso, a mí como lectora, me parece fascinante porque me están haciendo participar y me están hablando como a ser inteligente, y cosa que últimamente pues agradece muchísimo que te dejen ahí cierto margen para hacer un descubrimiento así. Otra cosa que me gusta mucho y que sé que a Agustín también le fascina y
que es uno de nuestros temas favoritos que sale en la novela, este tema de los fantasmas. Sí. A mí me encanta la literatura gótica y este libro tiene muchos ingredientes. Bueno, ya hemos mencionado, ¿no? Un pantano, una mole abandonada, donde se oyen sonidos que parece que como que cataliza algunas de esas vibraciones, de esas voces que quedan ahí atrapadas, esas ruinas de esos dólmenes, esas historias del pasado. Sí, bueno, a mí la idea del fantasma me empezó a fascinar. Claro, cuando estás hablando de vibración, bueno, que atraviesa el espacio y el tiempo, obviamente, que transmite ecos, y empiezas a pensar también en que a veces la vibración la oyes, pero a veces no la oyes, ¿no? A veces está ahí y no la oyes, se sale de tu rango auditivo, ¿no? Entonces me parecía que eso está muy relacionado también con el fantasma, que puede estar ahí, pero no lo percibes, y sin embargo a lo mejor en algún momento puedes oír su voz, pero no tiene cuerpo, no llega a materializarse, pero existe la amenaza de que se materialice. Entonces, bueno, eso me iba generando un montón de ideas, y claro, es la niña, que no es casual, la que percibe, por así decirlo, los fantasmas. Los fantasmas, no se imaginen el fantasma clásico con una sábana ni nada por el estilo, ni el fantasma individual, que de eso querías hablar tú, no me voy a meter de lo indivisible y demás, si da tiempo, sino que es, yo diría más bien, algo fantasmagórico, más que el fantasma diría lo fantasmagórico, esa presencia que es ausencia, ¿no? Como decía también en Jacques Derrida en Espectros de Marx, que hace un análisis de la figura del fantasma muy, muy bonita, y eso, pues, bueno, es lo que me pasa cuando estoy escribiendo, empieza a generar asociaciones. Luego me doy cuenta, después de haber escrito, de una con James Joyce en el Ulises, cuando dice que Hamlet es el fantasma de su padre. Entonces esa inversión de lo que pensamos que es el fantasma que viene del pasado, y sin embargo somos nosotros los que estamos, los espectros de nuestros padres, los que de alguna manera proyectamos sus deseos, sus miedos, sus esperanzas, y no llegamos a materializarnos del todo. Entonces, la figura del fantasma, claro, tiene que ver con el pasado, con la memoria, y decía que no es casual que sea la niña quien es consciente de que allí hay algo, de que hay una presencia, porque la niña no tiene memoria, no tiene pasado de ese lugar, además es bastante pequeña. Entonces, no se ha construido una narración sobre su propia memoria que pueda acallar todos esos ecos inexplicables. Nuestra memoria es una banalidad ya decirlo, es una construcción, es una narración que creamos en la que vamos hilvanando y juntando momentos de una manera a menudo inventada. Entonces la niña no tiene todo eso. Entonces ella por eso está mucho más dispuesta, mucho más abierta a oír los silencios, a oír lo que no se cuenta, a oír lo que los demás no pueden percibir porque tienen ya una explicación, tienen una narración. Claro. Claro, bueno, yo me refiero a lo fantasmagórico también. O sea, a mí algo que me ha resultado muy seductor es la idea. Bueno, es una idea que rondaba en mi cabeza, pero no la había estructurado a lo mejor, que es la idea de la diferencia que hay entre lo fantasmagórico o el fantasma, si lo queremos decir así, aunque son dos cosas diferentes, podemos asumirlo, y lo monstruoso, ¿no? Entonces es la siguiente idea. La idea de que lo monstruoso es algo que se puede trocear. Pongamos Frankenstein. Frankenstein es un monstruo porque está hecho por trozos. Un fantasma no puede ser troceado. A que nadie ha imaginado nunca un fantasma troceado, ¿verdad que no? Piensen ustedes, es imposible. Bueno, pues yo es lo que creo que ocurre en esta novela, que hay un fantasma en el sentido de algo fantasmagórico que recorre la historia del lugar, que es esa vibración que se transmite sin degradación ni pérdida y además sin poder ser troceada, ¿no? Entonces yo como soy escritor, había preparado un pequeño texto inspirado en esto, ¿no? Bueno, es una... ¡Qué lujo! ¿Eh? ¿Que es un lujo? Bueno, no, es porque creí que era pertinente, porque que viene inspirado por dice,
Los coches, las piedras y el sol son cosas hechas con trozos de otras cosas. También los monstruos ejemplarizan el contenedor al que han ido a parar toda clase de piezas, típicamente Frankenstein, que en justa correspondencia podrán ser separadas, recicladas incluso. Por el contrario, el fantasma, lo fantasmagórico, no puede ser fragmentado, siempre se nos da neto e indivisible. Resulta imposible imaginar un fantasma separado en sus partes. Su materialidad se extiende en un solo y continuo órgano. Es por ello una criatura contraria a la microscopía. Nunca podrá ser estudiado atendiendo a sus detalles. Un fantasma es una globalidad o no es. La persona amada tampoco puede ser troceada. El sentimiento amoroso es un pegamento universal. No podemos pensar de forma independiente un brazo, una pierna, un ojo o el sexo del cuerpo amado. El amado posee esa cualidad de fantasma, sí, pero ahora quiero pensarlo al revés. Esto enlaza con lo que acabas de decir tú. Son los fantasmas quienes tienen cualidades de la persona amada. No podría ser de otro modo. Por algo atraviesan los siglos juntos de nuestra mano. Cuando comemos un plato de pescado o de carne o de verduras, no nos paramos a pensar que quizá todos esos trozos de comida provengan de animales y plantas diferentes. La pata derecha de un cerdo que creció y murió en una granja gallega junto a la pata izquierda de un cerdo que creció y murió en un campo brasileño. Una zanahoria de una huerta murciana junto a una zanahoria de un campo holandés. O peces que incluso siendo iguales no pertenecen al mismo mar, quizá ni tan siquiera sus aguas hayan llegado a mezclarse. Es decir, el fantasma es algo. ¿Qué es lo que une en un plato? ¿Qué es lo que el monstruo del plato lo convierte en fantasma? La salsa. ¿no? No lo veía venir. Claro, es lo que une. Bien, pues toda esa unión es lo que convierte en algo indivisible a un plato. Bien, pues toda la estructura literaria y toda la estructura poética, es lo que vengo a decir, es lo que hace indivisible y creíble esa vibración que es el fantasma, que se va transmitiendo de una forma indivisible a través de los siglos y de los siglos en el territorio que ha planteado, bueno, en la novela que ha planteado José. Y me parecía importante, que luego recordé bueno, el texto era más largo, pero lo he cortado por no aburrirles. Ahora, luego recordé, al margen, la última frase que escribió Chatwin, Bruce Chatwin en su diario, es algo muy, es una cosa muy enigmática, es la sábana de Jesucristo no tenía costuras. ¿Cómo? ¿Qué significa esto? Y se fue, y se murió. Se murió a los pocos. ¿Qué significa esto? Claro, que lo sagrado no puede venir de partes unidas, así lo interpreto yo. Es decir, el fantasma, la vibración, lo sagrado, lo que no puede ser dividido. ¿No? Oye, pues espera, esto me da paso, bueno, tengo absoluta reverencia ahora por lo que acabas de decir y me cuesta ahora enlazar, pero lo voy a hacer, ¿eh? Claro, porque, claro. No. Ojo, porque hay un personaje, hay un momento que planteas en que sí que se puede salir de todo esto. Que hablas en concreto de un personaje, Carmen, que se va a la ciudad. Entonces, ella tiene ahí un destino, está metida en todo ese caldo de memoria y de que es el pueblo, y dice, la memoria del pasado siempre vuelve a ti. En la ciudad las vibraciones se diluyen. Y ese personaje de Carmen que escapa a la ciudad y descubre que el destino no existe, que es un engaño aún más grande que la religión, y ahí enlazo con lo sagrado, ¿no? Esta chica de repente descubre que se puede desprender de todas esas cargas, esas vibraciones y ser ella misma. Sí, hace poco, hay siempre, incluso en una novela así, la confusión de que lo que dicen tus personajes parece ser que es lo que piensa el autor. Entonces hace poco me confrontaban con una frase de Germán sobre el destino, sobre que todo está marcado, sobre que no tomamos decisiones, no tenemos ningún tipo... no es Germán, es otro personaje, da igual, que no tenemos ningún... Claro, es ahora me acuerdo, es un joven
que solo sale de su casa de madrugada porque no quiere encontrarse con nadie del pueblo, no porque los aborrezca, sino porque su familia siempre ha provocado catástrofes. Entonces él no quiere ser agente de otra catástrofe y piensa que lo mejor es no tener contacto con nadie. Y entonces él defiende la idea de que no somos libres, de que lo que va a suceder, sucederá, etcétera, etcétera. Y claro, me confrontaban con ese determinismo supuestamente mío, y yo decía, no, yo aquí estoy confrontando ideas de personajes distintos que piensan cosas distintas. Y Carmen, por ejemplo, descubre, o cree descubrir, que el destino no existe, ¿no? Cada uno tiene, dependiendo de su propia suerte y de su propio lugar en este espacio que he creado, tiene su propia concepción del mundo. No son todos igual, no piensan todos lo mismo, no sienten lo mismo. Quería volver un momento a la idea de lo fantasmagórico, lo gótico que mencionabas tú, y que nos pone enseguida en contacto con lo siniestro, ¿no? Bueno, lo gótico es una referencia a la novela gótica, esa novela de terror que se puso de moda, siempre como de un aire romántico, en la que lo interesante era que un tema recurrente es que llegaba alguien de fuera a un lugar y esa llegada de alguien de fuera desvelaba o ponía en marcha lo siniestro. Las fuerzas del otro mundo, del submundo, salían a la superficie cuando llegaba un extraño, es decir, cuando había alguien que rompía el equilibrio y sobre todo que rompía el silencio. Eso de lo que no se puede hablar de pronto se convierte en tema cuando alguien de fuera llega y lo comenta. Esto lo hemos visto además en un montón de películas de terror, que siempre alguien que viene de fuera y empieza a preguntar por algo extraño que está sucediendo en ese pueblo, eso extraño que todos hacen como si no existiese. Entonces eso es una parte, yo creo, que está en la novela, también ese desequilibrio que se crea cuando llegan los de fuera y lo siniestro sale a la luz. Y pensaba precisamente en la idea de lo siniestro. Freud escribió un ensayo que se titulaba así, y él se refería precisamente a la palabra alemana para referirse a lo siniestro, que es unheimlich, es decir, lo que no pertenece al hogar, lo que viene de fuera, lo que no es familiar. Pero claro, luego decía Freud, pero no siempre es así. Lo siniestro a veces viene de dentro, que es algo que en realidad... Como el pozo que aparece en la novela. Pero claro, Freud tampoco estaba inventando eso ya estaba en Stevenson con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que el monstruo no viene de fuera, sino que viene de dentro. Entonces esa idea yo creo que está también muy presente en la novela, que lo siniestro está ya ahí, que aunque lo puedan desencadenar esos recién llegados, pero lo que hacen es remover el silencio, remover la superficie del pantano que les atrae enormemente a los tres, asomarse al pozo, que mira, no lo había pensado hasta ese momento. Hay un pozo muy particular en la casa de una mujer, y claro, ellos tienen la tentación que tiene siempre uno, creo yo, cuando ve un pozo, que es asomarse a él. Entonces la mujer le dice, no se asomen, esta anciana, y dice, ¿por qué? No se asome, hay algo en el pozo, pero no es un ser concreto, sino algo, una densidad, una existencia, Entonces, bueno, son los que se asoman al pozo, los que vienen de fuera, los que sienten esa curiosidad y desatan en buena medida lo siniestro que ya estaba ahí. Sí, no, no puedo decir nada. Bueno, pues solo decir que yo tuve un pozo en una casa dentro, en la cocina. Además me recordó mucho como aquí. Abrías una puertezuela en la cocina y había un pozo, un aljibe, pero que es como donde se había suicidado una mujer tirándose en los años 60. Y para mí siempre fue una presencia. Yo no abría ese pozo ni me daba como... Entonces cuando leía, es que el pozo tiene una presencia, este pozo muy importante en la novela, efectivamente, que a mi modo de ver es como un agujero que lleva a otro lugar, que conecta directamente con
no hemos hablado ni hablaremos justamente el final de la novela, que ya les digo que es sorprendente. O sea, a mí me sorprendió, me pareció de un alarde no solo inteligente, sino poético, bello, poético, alusivo, alude a muchas cosas y que para mí conecta con el pozo exactamente. Como decías, pero un agujero de gusano, ¿no? Decías. Bueno, se podría decir esto que no se sabe si existe o no, ¿no? En la física, que conecta mundos directamente. Y que pero hay algo muy interesante en ese final, que es que, sin decir cuál, aunque yo lo diría porque lo comentábamos antes, a mí no me importa que me digan los finales, porque una buena novela da igual que te la cuenten, la podrás leer muchas veces, por eso es buena y da igual. Pero bueno, yo a ustedes no les voy a contar el final, pero sí que hay algo que me interesa mucho de ese final, que es de los pocos lugares donde en la novela se apuesta por una filosofía absolutamente vitalista. Es decir, el libro es un libro que no se ha hablado, pero que relata muchos momentos de violencia, y muchos momentos duros y muchos momentos oscuros. Fíjese que estamos hablando de fantasmas, de lo gótico. Y de repente el final a mí me pareció un final luminoso, ¿no? Y dices, wow, que hay que tener un buen pulso, un pulso muy ajustado como escritor para llegar a esa solución y hacerlo de una manera tan elegante, ¿no? Por ejemplo. Y que yo, bueno, esto venía al caso de que yo conecto ese final con el pozo, precisamente. Es la parte luminosa del pozo, no la parte oscura o no la parte siniestra, o como queramos, ¿no? Es que yo creo que, José, nos explicas las historias sin ahorrarnos nada de lo que la realidad refleja. Y yo ahora me acordaba de 2 capítulos consecutivos que dan plano y contraplano de lo que podría ser una bonita tarde en un barquito en el pantano, ¿no? A mí me parecía el plano y el contraplano, las dos versiones. Y además es muy explícito porque se titula una amor y la otra violación. Entonces... Sí, lo que pasa es que, fíjate que he evitado dar las 2 versiones. Quiero decir, en una, amor, tenemos una determinada escena, y en la siguiente, violación, no es que tengamos esa escena otra vez contada desde otro punto de vista, sino que es una escena diferente, pero que remite continuamente a la primera que hemos leído, a la que se titula Amor. Sí, porque en Amor se titula Amor, pero tú no escatimas, o sea, por poco estás leyendo realmente una violación, por mucho que el protagonista lo esté viviendo como una tarde súper chula de amor con la chica que le gusta. Claro, porque él lo relata desde el punto de vista del violador. Pero para él es una escena... Pero está bien, a la vez José nos está enfocando a la chica, las acciones que hace la chica y como el estado de la chica, y entonces dices, vale, la está violando, por mucho que tú digas que la adoras y que es guapísima. Sí, pero no puedo decir mucho al respecto, solo que claro que son 2 perspectivas distintas. El chico está viviendo un determinado mundo y no está viendo lo que hay, digamos, no voy a decir la realidad objetiva, pero las señales, ¿no?, que se están emitiendo. Claro, la tensión de ese relato viene de que quien está leyendo está percibiendo tanto el mundo de él como el mundo de ella, aunque ella no exprese su opinión o no... Bueno, están rotando, estás percibiendo que está pasando mucho más de lo que dice el chico. Lo que pasa es que, claro, la solución fácil habría sido contar la primera historia otra vez desde el punto de vista de la chica. Pero al final dices, ¿para qué? Si eso ya lo han entendido, ya saben más que él, que el chaval, qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces vamos a contar a esta chica unos meses después y como su vida unos meses después. Entonces, bueno, por eso son 2 planos que no acaban de encajar en realidad, pero que están contando de alguna forma la misma historia. A mí me gustó mucho esa estructura porque creo que refleja muy bien, es muy honesta, creo que refleja muy bien la situación. Sí, gracias, me alegro. Claro, volviendo al tema de la violencia, a mí no me gusta particularmente la violencia en la literatura. Lo que pasa es que, bueno, es parte de la vida.
Claro. Entonces no es que la literatura refleje la vida o refleje toda la vida, podría dejarla fuera, pero me interesa como fenómeno. Y lo que pasa es que como es literatura lo que estoy haciendo, no me interesa solo la violencia en sí, sino también la forma de narrarla y vamos a decir la experiencia estética, pero no la experiencia estética de lo violento, sino la experiencia estética de la lectura. Por ejemplo, hay una historia cuyo título, no, es muy sencillo, el título, Cámara Lenta, en la que cuento, no voy a dar más detalles, la historia, un momento en el que se propina un navajazo. Una persona se le propina este navajazo a otra persona. Claro, eso está contado efectivamente a cámara lenta. Era el intento de decir, ¿cómo hago yo en la escritura eso que se hace en el cine, que es de pronto metes la cámara lenta? Y bueno, pero eso con la imagen es muy fácil. ¿Cómo hago eso escribiendo? ¿Y para qué? ¿Para qué? Porque curiosamente sucede lo contrario que en el cine. ¿Habrán visto alguna película de Sam Peckinpah? Por ejemplo, esas escenas que él siempre metía en las que en el momento más violento metía una cámara lenta. ¿Qué sucedía? Perros de paja, por ejemplo. Perros de paja, por ejemplo. Allí no recuerdo si usaba la cámara lenta, pero en alguna de vaqueros... En una violación. En la violación. Entonces... A una mujer, quiero decir. Sí. Sí. Pues podía ser un hombre. Sí. Pero era una mujer en este caso, efectivamente, la recuerdo. Que es una película que yo no he podido volver a ver porque me resultaba extremadamente desagradable. Curiosamente, Sam Peckinpah decía que él había fracasado como cineasta porque él quería mostrar el horror de la violencia. Y sin embargo, lo que hacía era magnificarla, claro, convertirla en algo épico en la que ves cada detalle, dónde es el golpe, el gesto de dolor de la persona, cómo el cuerpo cae contra el suelo, rebota contra el suelo la cabeza. Estás viendo con todo detalle la violencia. Al escribirla de esa manera sucede lo contrario y lo que estás viendo es sobre todo el lenguaje. Cada una de las frases, dónde se coloca un pie, cómo avanza una mano. Entonces yo creo que de alguna forma te alejas de la violencia en sí y te acercas a la experiencia estética de la narración, que el resultado no deja de ser el mismo resultado violento, pero te acercas a él de una manera, yo diría, no espectacular, no la violencia como espectáculo, sino como puerta de acceso a otras cosas. Yo no sé a una experimentación con el lenguaje, digamos, ¿no? No sé si alguno de los que nos están acompañando, alguna de las personas que nos están acompañando quieren participar y preguntar alguna cosa de lo que hemos estado hablando. En definitiva, hablamos de memoria, hablamos de las historias que quedan en los lugares, que quedan en las comunidades. A mí muchas veces me parecía que estaba viendo como, ¿saben esos estratos de las excavaciones? Sí. Entonces que van viendo los estratos de... Sí, es una novela arqueológica. Sí, es geológica, porque parecía en cada momento todos los asentamientos que allí se instalaban y la vida que compartían y muchas veces el destino como de, ahora dirían los jóvenes, bueno, iba a decir los jóvenes, de losers, ¿no? De estar como apartados de todo y siempre como medio perdedores, y es interesante. Pues nada, no sé si alguien quiere preguntar alguna cosa de esta vibración. Yo, por no dejarlo así, me parece interesante, bueno, porque nadie pregunta nada, sino... Dale. Porque veo que no, Si no, sí. No, es que hay una cosa muy interesante que no hemos comentado, porque hemos hablado de violencia y tal, pero hay un momento que es hilarante en el libro y que ese es muy extraño también, pero que es una concesión también a la risa, nunca mejor dicho, que es cuando relata un campo de concentración y en el cual, por un motivo que no comentaré, primero porque es desvelarlo y segundo porque es un poco escatológico y soy pudoroso para hablar de esas cosas, hay un preso que se empieza a reír, además lo pone ja 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 ja, y claro, yo cuando veo ja 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 escrito así, no se ríe, sino tengo aquí apuntado vibración,
porque ya es una repetición, ja, ja, ja. Y de repente pensé, ostras, me acabo de dar cuenta de que la risa es un movimiento más periódico que el llanto. O sea, es más ordenado, ja, 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 tal como está contado aquí. Claro, eso establece una vibración que lo interesante es que se va transmitiendo de preso en preso. Por lo tanto, los guardianes, con cual cuento de Kafka, empiezan a enloquecerse porque quieren que se callen los presos. No entienden por qué los presos están riendo y riendo, como si se estuvieran burlando. Ellos no se están burlando, solo se ríen. Y eso es muy interesante, la idea, para mí, de cómo ahí está propagada la vibración en dos fases. Primera, que los fusilan por reírse, pero lejos de dejar de reírse aún se ríen más, que es una idea sorprendente. Cómo la vibración, en vez de atenuarse, se amplifica. Y luego hay un momento muy interesante, que es la segunda parte, de cómo toda esa risa también invade a los carceleros. Entonces hay un momento en el que parece que se apaciguan porque todos se ríen o todos oyen el mismo ruido. Y hay un momento que me interesó mucho como idea de cómo el poder actúa también sobre los diferentes ámbitos, ¿no? Como de alguna manera todos son iguales a todos porque de repente todos oyen lo mismo, todos se ríen de la misma manera, ¿no? Presos y carceleros, la misma cosa. Y claro, eso es muy interesante porque es un mecanismo muy perverso de cómo igualar cosas que de verdad nunca pueden ser igualadas, ¿no? Y me pareció muy inteligente y muy sutil por tu parte, ¿no? Y estoy metido en un capítulo que es un capítulo que es cómico, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, que por no decir que todo es violencia ni es centrales nucleares abandonadas, también hay la parte... No, claro, también hay una parte que maneja una comicidad muy sobria, pero que es la comicidad que hace gracia, ¿no? También, ¿no? Sí, bueno, no quiero añadir nada a eso, me parece que lo has dicho muy bien y que está efectivamente relacionada esa risa con lo que luego oyen, es decir, con esa cosa de que todos empiezan a oír lo mismo, aunque al principio solo es uno, pero se va transmitiendo, ¿no? Claro. Y sí, claro, es un libro que espero que no sea monocorde y que por eso no solo está lo siniestro, no solo está lo terrible, hay esa risa, hay ternura. Yo creo que como en casi todos mis libros hay momentos de ternura, el afecto entre determinados personajes, pues en esa especie de diálogo, de situación difícil y casi desesperada, pero una y otra vez surge, porque también es lo que nos ata a la vida y a la esperanza. Entonces, bueno, pues sí, hay todas porque es un cosas. Libro que por otra parte no es maniqueo. Eso es. Y a mí eso es algo que me interesa muchísimo en general, ¿no? En el arte, ¿no? Algo que no esté tratando de aleccionarme o pastorearme, no es maniqueo, pero y porque ahí se ve también la humanidad de la persona que está escribiendo. Se nota que hay una comprensión de todos los puntos de vista sin con ello decir que lo salva, no, pero hay una comprensión humana, del humano, ¿no? Y eso se percibe en todos los personajes, ¿no? Claro, bueno, es bellísimo cómo está todo descrito eso, ¿no? Ese autor que admiras mucho y que recuerdo que hablamos de él hace tiempo, de Milan Kundera, claro, que decía que una de las funciones de la novela era mostrar la complejidad de lo real, ¿no? Eso es. Entonces, si no eres capaz no juzgar lo real. Eso es, si no eres capaz de llegar a esa complejidad, no estás cumpliendo tu trabajo de escritor. Y yo creo que también tu calidad humana, José, ha conseguido que esa realidad tan áspera de estos lugares tenga una suavidad literaria, estética, que se agradece porque en muchos momentos emociona. Así que recogiéndolo de lo suave y lo áspero, a mí me parece que aquí también queda muy bien reflejado. Pues muchas gracias. Antes de cerrar del todo, me he dado cuenta de que no he dado las gracias a Andrés, a Laura, a todos los que han organizado este encuentro desde el principio y, por supuesto, a ti, a Agustín y a Lourdes, porque no me puedo imaginar mejores acompañantes en esta conversación y da gusto hablar así, vamos. El placer ha sido, en este caso, mío, porque jamás pensé poder disfrutar de esta charla contigo y con Agustín, que vamos, parece de otro planeta, pero porque de verdad es muy de este. Joder, planteabas. si yo lo único que hago es ver la televisión. Pues te cunde mucho, mundano,
Te cunde muchísimo. Que soy el más vulgar de los vulgares, soy mundano. No te hagas ahora el modesto. No, pero es que hay que estar siempre con, como decía Joan Brossa, con la mente en modo poeta. Entonces terminas viendo poesía en un guijarro. Por eso me encantó ese capítulo, ¿no? Que es un capítulo que da para mucho. Para muchísimo. De verdad, el libro es una maravilla y hay capítulos que te marcan, y es curioso porque hoy comiendo nos hemos dado cuenta que nos habíamos fijado en bastantes cosas en común, y son algunos de los capítulos, te los llevas dentro porque son de una belleza increíble, algunos de dureza, pero en realidad para mí el resumen que yo hago del libro es que es un libro muy bello. Qué bien, me alegro. Y espero que lo disfruten. Pero seguro que nadie quiere preguntar nada ni comentar, hombre. Al poeta. Mira, aquí hay alguien. Siempre al final hay alguien, hombre. Simplemente como colofón, o para tratar de terminar, ¿cuáles serían los motivos por los cuales nosotros deberíamos leer el libro, pues en cuanto al impacto de lo que supone vibración, en cuanto a los personajes, el entorno, las fechas? Sí, me temo que ahí tengo que decepcionarle, porque nunca explico, que es algo que me han preguntado más de una vez, por qué deberían leer este libro. Yo no lo sé, hay miles de libros. Y yo no quiero hacer propaganda de mi libro, sí quiero hablar de él, me encanta hablar con gente tan inteligente de él, explicarles, pero si no le ha dado ya curiosidad con lo que hemos dicho sobre ella, yo no sé qué puedo añadir que haga que le interese esta novela. Y bueno, eso no es mi labor, el convencerles a ustedes, convénzase solos o no. Aquí hay otra señora que quiere preguntar. Ahora le acercan el micro. Mira ahí. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, yo todavía no he leído el libro, pero me ha interesado mucho el intercambio de pareceres que habéis tenido sobre el personaje de Germán, que parece que despierta como cierta animadversión, ¿no? Entonces me estaba preguntando cómo tú has enfrentado la creación de estos personajes, si en el caso de Germán en concreto, sí, era tu intención que fuera un personaje antipático, o bueno, y en general en tu literatura, ¿cómo tú enfrentas esa creación? ¿Cuál es un poco tu proceso cuando te planteas escribir una novela y crear ese mundo, ¿no?, de personajes? Vale, sí, muy bien. Sí, antes de responderle quería decirle a usted también que, aunque no le he contestado a su pregunta, le agradezco que la haya hecho, porque ha roto el fuego por lo menos y se ha abierto aquí la posibilidad de seguir conversando. Claro, yo cuando me pongo a escribir no me digo voy a crear un personaje antipático, pero a veces me salen así. Este es un personaje con el que probablemente, si fuese una persona, no sería nada fácil convivir. Y lo que pasa es que yo tampoco quiero crear personajes simpáticos. No me lo planteo nunca así. De la misma manera que evito el juicio moral sobre ellos, evito plantearme de principio cómo van a ser. Probablemente mi novela peor vendida de la historia se titula La seducción, en la que el narrador es insoportable. Pero yo pensaba que ese narrador tenía que ser insoportable. Sin embargo, parece que el público tampoco lo ha soportado, con lo cual fue un absoluto fracaso. Pero ¿qué vamos a hacer? Era el personaje que a mí me parecía que tenía que crear en ese momento, y me ayudaba en lo que estaba contando que fuese como es. Narcisista, egocéntrico, con una falta de empatía absoluta. Bueno, todo ello es parte del mismo set. Me parecía que tenía que ser así. Entonces, como ese personaje, una vez que empiezo a narrarlo, me interesa, continúo. Entonces, a Germán, que es lo que hago normalmente con los personajes, empiezo dándole una voz y veo qué me sugiere. A veces tengo que corregir porque no me sugiere nada. En este caso sí,
me empieza a sugerir un personaje complejo, enrabietado, pero al mismo tiempo que comprende el mundo que le rodea y que va a establecer relaciones también conflictivas con los demás que van llegando a ese pueblo, que están en ese pueblo. Entonces continúo sin preocuparme de qué va a pensar quien lo lea sobre este individuo. Confieso que como siento curiosidad por ellos y acabo encariñándome con la construcción del personaje, llega un momento incluso en que me divierten. Y a mí Germán, a pesar de todo, hay momentos en los que me divierte, porque creo que tiene ocurrencias feroces y divertidas a veces. Entonces, bueno, me voy dejando, no voy a decir me voy dejando llevar por el personaje, que no funciona exactamente así, pero de lo que va generando ese personaje que estoy construyendo, y avanzo en una dirección que a veces lleva a la construcción de un personaje que no es agradable tratar con él. Gracias. Bueno, pues ahora yo creo que sí que ya podríamos dar por terminada. Si quieren, yo creo que José va a... ¿Había una pregunta más allí, me ha parecido? ¿No? ¿Hay alguna pregunta más? No. Nada, perdón. Bueno, yo creo que ya puedes ir sacando el bolígrafo para firmar libros. Vale, ¿que tengo que irme allí o cómo está prevista la cosa? Yo creo que sí, vale. A la entrada ya hemos dicho que... Vale, pues muchas gracias. Gracias. Nada, a ti. Gracias. ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal tú?